Hola, bienvenidos a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estén aquí. En este canal encontrarán narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público, y también estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escriben y desean dar a conocer sus obras, envíenme un email y permítanme narrar sus letras. Recuerden suscribirse al canal activando la campanita. De esta forma apoyan al crecimiento del espacio y reciben notificación cuando subamos una nueva lectura. Retomamos el libro El Yoga del Bhagavad Gita de Paramahansa Yogananda. Pónganse cómodos y déjenles leo. Bhagavan Krishna, el señor del yoga, el divino maestro del Gita. La figura clave del Bhagavad Gita es, por supuesto, Bhagavan Krishna. El Krishna histórico se halla envuelto en el misterio de la metáfora y la mitología propias de la escritura. La similitud entre los títulos Krishna y Cristo y entre las historias relativas al milagro y al milagroso nacimiento de Krishna y Jesús y a sus primeros años de vida ha llevado a algunas mentes analíticas a sugerir que ambos eran en realidad una única persona. Esta idea ha de desecharse por completo, incluso si tomamos como base las escasas evidencias históricas existentes en sus países de origen. No obstante, existen en verdad algunas similitudes. Ambos fueron concebidos de manera divina, y tanto su nacimiento como la misión de Dios que éste les encomendó habían sido profetizados. Jesús nació en un humilde pesebre, Krishna en una prisión donde sus padres, Vasudeva y Devaki, eran mantenidos en cautiverio por el malvado hermano de Devaki, Kansa, que había usurpado el trono de su padre. Tanto Jesús como Krishna fueron llevados en secreto a un lugar seguro para ponerlos a salvo de un decreto de muerte que ordenaba hallar y aniquilar a todos los hijos varones recién nacidos. Jesús era llamado el Buen Pastor. Krishna fue pastor de vacas en su infancia. Jesús fue tentado y amenazado por Satanás. Krishna fue perseguido por la fuerza del mal, que adoptando la forma de demonios trató infructuosamente de matarle. Cristo y Krishna son títulos que poseen una connotación espiritual semejante. Jesús el Cristo y Yadava el Krishna. Yadava, el nombre familiar de Krishna, significa descendiente de Yadu, ancestro de la dinastía Vrishni. Estos títulos dan cuenta del estado de conciencia que manifestaban estos dos seres iluminados. Su unidad esencial con la conciencia de Dios omnipresente en la creación. La conciencia crística universal o Kutashta Chaitanya, la conciencia universal de Krishna, es el Hijo unigénito o único reflejo no distorsionado de Dios que impregna cada átomo y punto del espacio en el cosmos. La conciencia de Dios se manifiesta plenamente en aquellos que tienen total realización de la conciencia de Cristo o Krishna. Dado que su conciencia es universal, la luz que proyectan se irradia sobre todo el mundo. Un Siddha es aquel que se ha perfeccionado y ha alcanzado la completa liberación en el espíritu. Él se convierte en un Paramkutta, un ser supremamente libre, y puede entonces retornar a la tierra como un avatara. El término sánscrito avatara significa descenso. Sus raíces son ava, abajo, y tri, pasar. En la escritura hindú, avatara significa el descenso de la divinidad a la carne. Como lo hicieron Krishna, Jesús y muchos otros salvadores de la humanidad a través de los tiempos. Cada vez que la virtud declina, un alma divinamente iluminada viene a la tierra para restablecer de nuevo la virtud. Gita 4, del 7 al 8. Un avatar o encarnación divina tiene dos propósitos sobre la tierra, uno cuantitativo y otro cualitativo.
por medio de sus nobles enseñanzas acerca de la lucha del bien contra el mal, eleva cuantitativamente el nivel espiritual de la población en general. Sin embargo, el principal objetivo de una avatar es cualitativo: forjar otras almas que posean la realización divina, ayudando a tantos como les sea posible a alcanzar la liberación. Este último es un lazo espiritual muy personal e íntimo entre el gurú y discípulo. Se trata de la unión entre los leales esfuerzos espirituales del discípulo y las divinas bendiciones otorgadas por el gurú. Son estudiantes quienes reciben solo una pequeña parte de la luz de la verdad, mientras que son discípulos aquellos que siguen el sendero con firmeza y perseverancia, con dedicación y devoción, hasta encontrar su propia libertad en Dios. En el Gita, Arjuna se presenta como el símbolo del devoto ideal, del discípulo perfecto. Cuando Sri Krishna se encarnó en la tierra, Arjuna, que en su vida anterior había sido un gran sabio, nació también para acompañarle. Los grandes seres siempre traen consigo compañeros espirituales de vidas pasadas para que los ayuden a su misión presente. El padre de Krishna era hermano de la madre de Arjuna, de modo que Krishna y Arjuna eran primos. Y si bien compartían vínculos de sangre, los unía sin embargo el lazo aún más poderoso de la unidad espiritual. Sri Krishna fue criado en un entorno pastoril en Gokula y el cercano Vrindava en las márgenes del río Yamuna, a donde había siempre sido llevado secretamente por su padre. Vasudeva, tan pronto como Devaki, dio a luz en la prisión de Mathura. De forma milagrosa se abrieron las puertas que estaban cerradas con candado y los guardias quedaron sumidos en un profundo sopor, lo cual permitió que el recién nacido fuera llevado a salvo a su hogar de acogida. Sus padres adoptivos fueron Nanda, un bondadoso cuidador de ganado, y su tierna esposa Yasoda. Durante su niñez, en Vrindavan, Krishna asombraba a todos con su precoz sabiduría y despliegue de increíbles poderes. Su gozo interior con frecuencia se expresaba de repente en forma de explosivas travesuras para diversión y deleite, y algunas veces desconcierto de aquellos a quienes iban dirigidas sus bromas. Uno de estos episodios le reveló a Yasoda la divina naturaleza del niño al que estaba criando. Cuando era pequeño, a Krishna le encantaba quitarle a las lecheras el queso que ellas elaboraban y comérselo. En cierta ocasión, se había llenado tanto la boca que Yasoda temió que pudiera ahogarse, así que rápidamente intentó abrírsela. Sin embargo, en vez de queso, según algunos relatos populares, había comido barro. Lo que vio en la boca abierta de Krishna fue el universo entero, el cuerpo infinito, Vishvarapu, del Creador, incluida la imagen de ella misma. Llena de temor reverencial, apartó la mirada de la visión cósmica, feliz de contemplar y estrechar una vez más en contra su pecho a su bien amado pequeñuelo. Dotado de una apariencia física y facciones de gran belleza, así como de un encanto y un modo de ser irresistibles, el pequeño Krishna era la personificación misma del amor divino y una fuente de gozo para todos. En la comunidad, todos le amaban y eran a la vez un fascinante líder y amigo para sus compañeros de la niñez, los gopas y las gopis, que cuidaban con él los rebaños de vacas del poblado en los boscosos alrededores. A las personas de mentalidad mundana, adictas a los sentidos como único medio de gratificación, les resultaba difícil comprender la pureza de la amistad y el amor divino, que no están manchados por el deseo de la expresión carnal. Sería absurdo considerar de forma literal los supuestos filtreos entre Sri Krishna y las gopis. El simbolismo implícito es aquel de la unidad entre el espíritu y la naturaleza, que al danzar juntos en la creación proveen el divino lila o juego para entender a las criaturas de Dios. Con las encantadoras melodías de las flautas celestiales, Sri Krishna llama a todos los devotos a la enramada de la divina unión del Samadhi, que se experimenta en la meditación, para que allí se solacen con el cálido y bienaventurado amor de Dios. Al parecer, Krishna era poco más que un niño cuando llegó el momento en que debió abandonar Vrindavan para cumplir con el propósito de su encarnación: ayudar a los virtuosos a ponerle freno al mal.
La primera entre muchas heroicas y milagrosas hazañas fue destruir al malvado Kansa y liberar del cautiverio a sus padres Vasudeva y Devaki. Después Vasudeva los envió a él y a su hermano Balrama al ashram del gran sabio Sandipani para recibir instrucción. Nacido en el seno de la realeza, como adulto Krishna desempeñó sus deberes reales y participó en numerosas campañas contra los reinos gobernados por regentes malvados. Estableció la capital de su propio reino en Dwarwara, situado en una isla mar adentro, en el estado occidental de Gujarat. La mayor parte de su vida está entrelazada con los de los Pandavas y los Kauravas, cuya capital se hallaba en la región norte de la India central, cerca de la ubicación actual de Delhi. Kurukshetra, lugar donde se libró la batalla y se produjo el diálogo entre el señor Krishna y Arjuna narrado en el Gita, se encuentran a unos 160 kilómetros al norte de Delhi y es, hasta el día de hoy, un venerado sitio de peregrinaje. Nota del editor. Participó en muchos de los asuntos seculares y espirituales de los Pandus y los Kurus como su aliado y consejero, y desempeñó un papel significativo en la guerra de Kurukshetra, que ambos bandos libraron entre sí. Véase el recuadro de la página 14. Una vez cumplida en la tierra la misión que le había sido divinamente encomendada, Krishna se retiró a los bosques. Allí abandonó su cuerpo debido a una herida accidental infligida por la flecha de un cazador que le confundió con un ciervo mientras se hallaba descansando en un claro, un hecho que había sido profetizado como la causa de partida de este mundo. En el Bhagavad Gita, nuestra atención se centra en la función de Sri Krishna como gurú y consejero de Arjuna, así como también en el sublime mensaje del yoga que en su papel del maestro predicó al mundo. El camino de la acción correcta y de la meditación para alcanzar la comunión divina y la salvación. Un mensaje cuya sabiduría le ha entronizado en el corazón y la mente de los devotos a lo largo de los siglos. Hemos oído hablar de los santos ascetas o de los profetas de los bosques o de la vida retirada, que eran hombres de renunciación exclusivamente. Krishna, en cambio, fue uno de los más grandes ejemplos de divinidad, ya que vivió y se manifestó como un Cristo y al mismo tiempo cumplió con los deberes de un noble rey. Su vida demuestra el ideal no de la renuncia a la acción, una doctrina conflictiva para el hombre circunscrito a un mundo cuyo aliento vital es la actividad, sino de la renuncia a los deseos por los frutos de la acción que atan al hombre a lo terrenal. Si no existiera el trabajo, la civilización humana no sería sino una jungla de enfermedades, hambre y confusión. Y si todos los hombres del mundo abandonasen sus civilizaciones materiales y se marchasen a vivir a los bosques mismos se transformarían entonces en ciudades, ya que, de no ser así, sus habitantes parecerían víctimas de las insalubres realidades, y sin embargo, la civilización material está llena de imperfecciones y sufrimientos. ¿Cómo se puede remediar todo esto? La vida de Krishna constituye una prueba de su filosofía, la filosofía de que no es necesario huir de la responsabilidad de la vida material. El problema puede ser resuelto trayendo a Dios al sitio mismo en el cual Él nos ha colocado. Sea cual sea nuestro entorno, el cielo habrá de manifestarse en toda mente donde reine la comunión con Dios. La ambición de poseer cada vez más dinero, el enfrentarse en el trabajo cada vez más y por más tiempo, con apego o ceguera, son causa de sufrimiento. No obstante, renunciar solo de forma externa a los objetivos materiales, cuando uno todavía alberga en su interior apegos por ellos, conduce únicamente a la hipocresía y el engaño. Con el fin de evitar los peligros de ambos extremos, ya sea renunciar al mundo o ahogarse en la vida material, el ser humano debe entrenar su mente por medio de la meditación constante, para que le sea posible llevar a cabo las necesarias acciones prescritas por el deber de la vida cotidiana y al mismo tiempo conservar la conciencia de Dios en su interior. Ese es el ejemplo que brinda la vida de Krishna.
El mensaje de Sri Krishna en el Bhagavad Gita constituye la respuesta perfecta para la era moderna y para todas las eras. El yoga de la acción prescrita por el deber, del desapego y de la meditación para alcanzar la unión divina. Trabajar sin experimentar la paz de Dios en nuestro interior es un infierno. Trabajar, en cambio, sintiendo que el gozo del Señor brota constantemente en el alma, es llevar dentro de nosotros un paraíso portátil a donde quiera que vayamos. El sendero de Sri Krishna aconseja en el Bhagavad Gita que es el dorado camino, el medio de la moderación, tanto para el ocupado hombre del mundo como para el aspirante espiritual más elevado. Seguir el sendero propuesto en el Bhagavad Gita representaría la salvación de ambos, ya que este es un libro que trata de manera universal acerca de la realización del ser. Paramahansa Yogananda definió la realización del ser, self-realization, de la siguiente manera. La realización del ser consiste en saber, física, mental y espiritualmente, que somos uno con la omnipresencia de Dios, que no necesitamos orar para que éste venga a nosotros, que no solamente estamos próximos a ella en todo momento, sino que la omnipresencia de Dios es nuestra propia omnipresencia, y nuestro ser es y será invariablemente siempre parte de la divinidad. Lo único que necesitamos hacer es tomar mayor conciencia de ello. Nota del editor. Poniendo al hombre en contacto con su ser verdadero, el alma, y mostrándole cómo se ha originado el espíritu, cómo llevar a cabo su justa obligación en la tierra y cómo retornar a Dios. La sabiduría del Gita no tiene como objeto que los áridos intelectuales realicen con sus aciertos un despliegue de piruetas mentales para entrenamiento de los dogmáticos, sino por el contrario, mostrar a los hombres y mujeres del mundo, ya sea que se trate de personas con responsabilidades familiares o de renunciantes, el modo de vivir una vida equilibrada que incluya el contacto verdadero con Dios, mediante la práctica de los métodos graduales del yoga. El papel de Krishna en la guerra de Kurukshetra. Los 5 príncipes Pandavas y los 100 descendientes Kauravas fueron criados y educados juntos bajo la tutela del preceptor Drona. Arjuna superaba a todos en destreza. Ninguno podía igualársele. Entre los Kauravas comenzaron a anidar entonces los celos y la enemistad contra los Pandus. Por el correr del tiempo, la disputa entre los Kurus y los Pandus por el control del reino alcanzó un punto culminante. Duryodhana, consumido por los celos y un malsano deseo de supremacía, urdió un astuto plan, un juego de datos fraudulento. Mediante un inteligente ardid, tramado por Duryodhana y su malvado tío Shakuni, experto en engaños y traición, Yudhishthira, el mayor de los hermanos Pandavas, fue derrotado una y otra vez al lanzar los dados, hasta perder su reino, perderse a sí mismo, perder a sus hermanos y finalmente a su esposa Draupadi. De este modo, Duryodhana arrebató el reino a los Pandus, los envió al exilio en los bosques por 12 años y los condenó a que, una vez finalizado ese plano y durante un año más, vivieran de incógnito y sin ser reconocidos. Si después de transcurrido este lapso aún seguían con vida, podrían retornar y reclamar su perdido reino. En el momento acordado, los bandados Pandus, habiendo cumplido con todas las condiciones establecidas para su exilio, regresaron y reclamaron el reino. Los Kurus, sin embargo, se negaron a desprenderse ni siquiera de una franja de territorio del tamaño de una aguja. Cuando la guerra se tornó inevitable, Arjuna, por parte de los Pandus, y Duryodhana, por parte de los Kurus, acudieron a Krishna en busca de ayuda para sus respectivos bandos. Duryodhana llegó primero al palacio de Krishna y se sentó descaradamente a la cabeza del lecho en el que Krishna, aparentando estar dormido, descansaba. En cambio, Arjuna, tras su llegada, se quedó humildemente de pie, con las manos unidas en señal de reverencia a los pies de Krishna. Por lo tanto, cuando el avatar abrió los ojos, fue Arjuna quien vio primero. Ambos príncipes le solicitaron que se pusiera de su lado en la guerra. Krishna,
estipuló que su imponente ejército estaría en disposición de uno de los bandos, mientras que el otro bando podría contar con él mismo como su consejero personal, aun cuando no pondrían armas durante el combate. Se le concedió a Arjuna elegir primero. Sin dudarlo, sabiamente eligió a Krishna mismo. En cambio, el ambicioso Duryodhana se regocijó de haber obtenido el ejército. Antes del comienzo de la guerra, Krishna actuó como mediador con el fin de que la disputa se resolviese de manera amigable. Viajó desde Dwara hasta Antinapura, la capital de los Kurus, con el propósito de convencer a Dhritarashtra, Duryodhana y los demás Kurus de que devolvieran a los Pandavas su legítimo reino. Sin embargo, ni siquiera él pudo conmover a los Duryodhana. Enloquecido por el poder, o a sus seguidores para que aceptasen una solución justa, de modo que se declaró la guerra. El campo de batalla en el que tuvo lugar esta guerra fue Kurukshetra. El primer verso del Bhagavad Gita comienza en vísperas de esta batalla. Finalmente, quienes obtuvieron la victoria fueron los Pandus. Los 5 hermanos gobernaron con nobleza bajo el reino de Dushitrara, el mayor de ellos, hasta que él terminó con su vida y se retiró al Himalaya. Y allí entraron en el reino celestial.